Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog. En esta ocasión me voy a saltar la temática de los últimos vídeos acerca de la igualdad entre entrelazamiento y agujeros de gusano y voy a tratar una de las dos noticias de actualidad en física, concretamente del resultado del LHCb, uno de los 4 grandes experimentos del CERN, acerca de que la universalidad leptónica, una de las conclusiones básicas del modelo estándar tal y como está asentado en la actualidad, no se cumpliría. Soy consciente de que otros divulgadores ya han hablado de esto, por ejemplo hay un vídeo de Javier Santaolalla y otro de Quantum Fracture que me acuerde, os dejaré los links por aquí abajo en la descripción, pero aún así pienso que puedo aportar cosas diferentes y por eso no me lo ahorro. Así que vamos a ello. Lo primero es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de universalidad leptónica. En el modelo estándar básicamente hay dos tipos de partículas. En primer lugar estarían los bosones y en segundo lugar estarían los fermiones. Dos tipos de partículas diferentes en cuanto a su spin y en cuanto a sus propiedades estadísticas. Por ejemplo, los bosones tienen la capacidad de agruparse sin ningún problema en zonas muy pequeñas, en el mismo estado, pero los fermiones, por otra parte, cumplen el principio de exclusión de Pauli, es decir, que no se pueden juntar en el mismo estado dos fermiones idénticos a la vez. Los bosones suelen estar asociados a las interacciones de la naturaleza y concretamente en el modelo estándar habría 5 bosones fundamentales. Los fotones asociados a la interacción electromagnética, los bosones W asociados a la interacción débil, los Z asociados a la interacción débil también, los gluones asociados a la interacción fuerte y por último los bosones de Higgs asociados al concepto de masa. En el caso de los fermiones hay dos grandes familias. Por un lado estarían los quarks y por el otro lado estarían los leptones. De cada uno de ellos hay 6 tipos diferentes. En física la palabra técnica es decir que hay 6 sabores diferentes de leptones y 6 sabores diferentes de quarks. Los quarks pueden ser de carga positiva, up, charm o top, y también pueden ser de carga negativa, que serían down, strange y bottom. Por otra parte, en cuanto a los leptones, estarían el electrón y sus dos hermanos mayores, el muón y el tauón, y por otra parte estarían los 3 neutrinos asociados a cada uno de ellos, el neutrino asociado al electrón, el neutrino asociado al muón y el neutrino asociado al tauón. Tanto si hablamos de quarks como si hablamos de leptones, a través de las interacciones débiles pueden intercambiarse entre ellos. Es decir, que un quark se puede convertir en otro emitiendo una partícula W o absorbiendo una partícula W. Por ejemplo, un quark up de carga positiva puede emitir una partícula W y convertirse en un quark down de carga negativa. Este sería un proceso débil bastante básico. Y una característica del modelo estándar es que desde el punto de vista de la interacción débil, es decir, desde estas partículas W, no hay ninguna diferencia entre todos los quarks y todos los leptones de cara a tener este tipo de interacciones. De modo que si una interacción débil se ve involucrada en un proceso, no hay ningún motivo para que dé preferencia a un quark de toda la familia o a un leptón de toda la familia. Esto es cierto entre comillas, porque realmente los quarks y los leptones, cada uno de ellos tienen todos diferentes masas, y cuanta más masa tiene una partícula, más difícil es que se produzca. Por tanto, si estamos hablando de leptones, del electrón, del muón o del tauón, realmente es más fácil producir electrones que muones porque los electrones tienen siempre menos masa. Pero desde la teoría de la relatividad de Einstein sabemos que si las partículas se mueven muy rápido, a lo que solemos denominar estar en régimen ultrarrelativista, prácticamente a la velocidad de la luz, la masa en esas circunstancias es bastante irrelevante. Hay tanta energía en juego que el hecho de que una partícula tenga más masa que otra no afecta al resultado. Y es en este sentido que decimos que la interacción débil ve a todos los quarks y a todos los leptones por igual. Si hay muchísima energía y la masa es irrelevante. En el momento en el que la masa es relevante, por supuesto, aparecen diferencias. Y por eso es importante analizar este tipo de propiedades en aceleradores que le puedan suministrar a las partículas un montón de energía para que en esas colisiones ultrarrelativistas realmente no tenga que haber mucha diferencia entre la producción de unas partículas y la producción de otras. Pues bien, una vez planteado todo esto, en el experimento LHCb lo que querían comprobar era si realmente esto era así o no. Si en un sistema ultrarrelativista realmente para la interacción débil todos los leptones están en igualdad de condiciones o por el contrario se perciben diferencias. Y para poner esto a prueba hacen falta varios ingredientes. Primero, si hubiese alguna diferencia entre ellos, ¿dónde esperaríamos que esa diferencia se manifestase? Segundo, ¿tenemos la capacidad de detectar esa diferencia o no? Y desde hace tiempo se piensa que una partícula muy buena para analizar si para la interacción débil realmente todos los leptones son iguales o no,
es la partícula B+, una partícula formada por un quark up de carga positiva y un antiquark bottom de carga positiva también. El antiquark bottom es una partícula muy inestable, con mucha tendencia a convertirse en otras. Y en particular, un proceso muy esperable es que emite una partícula W convirtiéndose en otro antiquark de carga negativa, como podría ser un antiquark up, charm o top, y después vuelva a convertirse en un antiquark de carga positiva, pero en vez de ser un antiquark bottom como era al principio, que era el más inestable, puede suceder que se convierta en un antiquark strange. De tal forma que empezaríamos teniendo una partícula B+ con un antiquark bottom y un quark up, y acabaríamos teniendo un kaon positivo, que es una partícula que en vez de tener ese antiquark bottom, lo que tiene es un antiquark strange. Hasta aquí todo sería acorde al modelo estándar. Es decir, simplemente tendríamos que una partícula se desintegra dando lugar a otra. Pero durante este proceso, el antiquark además puede liberar un fotón o una partícula Z que a su vez se desintegren dando lugar a un electrón y a un antielectrón o a un muón y un antimuón. En principio con igualdad de probabilidades en un sistema ultrarrelativista, dado que para la interacción débil las dos partículas son igual de importantes. Entonces, experimentalmente, la idea es la siguiente: colisionamos millones y millones de protones. Algunas de esas veces que los protones colisionen producirán partículas B+, y algunas de estas veces que las partículas B+ se produzcan, se convertirán automáticamente en partículas K+ a través del proceso que acabamos de describir, y de regalo emitirán pares electrón-antielectrón o muón-antimuón, y en principio deberían emitir estos pares en la misma cantidad. Así que lo que habría que hacer sería provocar todas estas colisiones, detectar todos los pares electrón y antielectrón producidos, o muón-antimuón, y que además coincidan con una partícula K+ detectada en algún otro lugar, y analizar si la cantidad de veces que lo que se emiten son electrones y antielectrones y la cantidad de veces que se emiten muones y antimuones es exactamente la misma o no, o es diferente. Y experimentalmente todavía hay que tener más cosas en cuenta. En primer lugar, que pueden aparecer electrones y antielectrones y muones y antimuones que sean debidos a otras colisiones que se han producido sistemáticamente a la vez y que no tienen por qué estar relacionados con este proceso, así que hay que cribar muy bien cuáles están relacionados con nuestro experimento y cuáles no. ¿Cómo se hace eso? Reconstruyendo energéticamente el electrón con el antielectrón y con el kaon positivo que se tiene que haber emitido. Si tú detectas el electrón y el antielectrón pero no detectas el kaon, en principio sospechas que el origen no es el que tú estabas buscando. Lo mismo con los muones. Y si detectas el electrón y el antielectrón y el kaon positivo y resulta que la suma de sus energías no coincide con la esperable si hubiesen procedido de una partícula B+, entonces también lo descartas. Es decir, que no solo basta con detectar las partículas que esperamos detectar de este proceso, sino que además la suma de sus energías tiene que ser compatible con la masa de la partícula B+ original. Y aunque hayamos hecho todo esto, cabe preguntarse también si podría haber otro proceso desde B+ hasta ese kaon y ese electrón y ese antielectrón, o ese muón y ese antimuón, que no fuese exactamente el que nosotros estamos analizando y que por tanto nos alterasen los resultados. Y resulta que los rangos energéticos en los que trabaja LHCb, sí. Puede suceder que en lugar de lo que hemos planteado, la partícula B+ se desintegre dando lugar a un kaon positivo y además dando lugar a otra partícula conocida como JPSI, que está hecha de un quark charm y otro antiquark charm. Una partícula a la que también se la suele denominar charmonium y que a mí me parece un nombre mucho más interesante. Así que la llamaré charmonium o charmonio en castellano. Pues bien, debido a que en estas desintegraciones puede suceder que aparezcan el kaon, el electrón y el antielectrón, o el kaon, el muón y el antimuón, y que sea a través de un charmonio y no a través del proceso que nosotros estamos analizando, también hay que tener en cuenta cuántas de esas veces ha aparecido un charmonio y cuántas veces no lo ha hecho. Por otra parte, si aparece un charmonio, sí que está muy bien estudiado que la probabilidad de que dé lugar a electrón-antielectrón o de que dé lugar a muón-antimuón sí que es del 50% si estamos en un caso ultra relativista. Así que el estudio requiere además cribar cuántas de esas desintegraciones válidas son con charmonio y cuántas son sin charmonio, dado que si es con charmonio sabemos que sí que se cumple esa distribución 50%-50%, para centrarnos en aquellas en las que no ha habido charmonio. Y una vez que se tiene todo esto en cuenta, resulta que se ha detectado una asimetría.
Es decir, que por un motivo desconocido, aparentemente se están produciendo más electrones que muones, y un motivo que no se puede justificar simplemente por el tema de que tenga el muón más masa, dado que teniendo eso en cuenta en los cálculos, aún así deberían estarse produciendo de forma par, la misma cantidad de unos que de otros. ¿Significa esto que el modelo estándar de la física no funciona? No, no significa eso porque no se ha descubierto con la suficiente confianza estadística. Pero es una posibilidad bastante interesante y que en un futuro es posible que se acabe confirmando. Entonces la cuestión es, si se acaba confirmando todo el modelo estándar y todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal, pues aunque el modelo estándar tal y como lo conocemos esté en jaque, lo cierto es que la física teórica no lo estaría, dado que si algo sobran son propuestas de partículas que podrían estar ahí todavía no detectadas y que diesen lugar a este efecto. Y las más respaldadas, por lo que a mí me consta y por lo que he hablado con colegas que trabajan en ese laboratorio, en el CERN, es la teoría de leptoquarks. Es decir, que lo que se está detectando por primera vez en la historia son quarks convirtiéndose en leptones, tal y como se ve en el diagrama que en el propio artículo plantean, donde el antiquark botón se convierte en un leptón de carga positiva, emitiendo por otra parte un leptoquark, y después ese leptoquark da lugar a un antiquark strange y a un leptón de carga negativa. Ese leptoquark propuesto, que sería una partícula nueva, aparentemente daría preferencia a los electrones frente a los muones. Y así se explicaría la diferencia. Por supuesto, hay otras propuestas, simplemente os he comentado la que a mí me parece que es la principal, la que aparece destacada en el artículo y la que más me ha comentado la gente con la que he hablado del tema. Lo que me interesa recalcar, en cualquier caso, es que tanto si esto se confirma como si no, la física no corre peligro y es un resultado que estaba esperándose. Que el modelo estándar caiga es lo más esperable del mundo porque hay muchos motivos y muchos buenos motivos para suponer que hay más partículas que en el modelo estándar a día de hoy no están registradas. Por ejemplo, el hecho de que los quarks se puedan convertir en leptones y viceversa es un gran paso de cara a una teoría de unificación en la cual todos los fermiones formen parte de la misma familia. En el momento en el que descubrimos que efectivamente existe la posibilidad de transición de un quark a un leptón y al revés, lo que estamos haciendo es confirmar que todo apunta a que a altas energías deberían estar muy unificados y que no habría gran diferencia entre ellos y que incluso podrían tratarse de la misma partícula manifestándose de diversas formas. Algo esperable en cualquier teoría de gran unificación y algo esperable sobre todo en modelos como la teoría de cuerdas. Y este sería mi resumen del asunto. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y el próximo mes ya veré si hablo del otro experimento que he dado que hablar en el último mes o si vuelvo a hablar de la igualdad entre entrelazamiento y agujeros de gusano. ¡Hasta pronto!